Terminemos con el verdadero bullying monumental a los militares y la sarta de bolazos sobre la profesión militar a que se está induciendo a la población civil. El pueblo determinó que se precisan fuerzas armadas. Entonces basta de bolazos. Este reclamo encendido apareció el jueves de la semana pasada en la sección de cartas al director del semanario Búsqueda. Pertenece al coronel retirado del ejército Arquímedes Cabrera, que salió a cuestionar la forma en que se ha encarado el debate en torno a la reforma de la caja militar y la propuesta de una eventual reestructura de las Fuerzas Armadas. ¿Se le está haciendo efectivamente bullying a los militares? Vamos a conversar de estos temas con el propio coronel Arquímedes Cabrera. Bienvenido, ¿cómo anda? Buen día, Diego, Juanchi, gracias por la invitación. Desde un tiempo a esta parte, viviendo en La Coronilla, en Rocha, y puntualmente viniendo a Montevideo para casos excepcionales. Como por ejemplo esta entrevista, ¿no? Como por ejemplo esta entrevista, y ya de paso, déjame que le mande un saludo a los comandos, que hoy vamos a festejar los 30 años de los comandos, de los primeros comandos del ejército uruguayo, en el batallón de paracaidistas. Y sí, esa ha sido una de las razones que me trajo al espectador, y naturalmente que uno cuando empieza a vivir en aquellas regiones, cada vez le queda menos ganas de volver a la ciudad. A ver, hagamos algunos apuntes sobre Arquímedes Cabrera, ¿le parece? Un poco de biografía. Egresó en 1972 de la Escuela Militar como alférez de infantería, prestó servicios hasta la jerarquía de capitán en los batallones de infantería 11, 12, 14, 15, en la Escuela de Armas y Servicios y en el Liceo Militar número 4, fue jefe de Centro de Instrucción de Paracaidistas y Comando del Ejército y jefe del Batallón de Infantería número 5 de Mercedes, Soriano. También participó en misiones de paz de la ONU en diversas partes del mundo, como Camboya, como Angola o el Congo. Luego de su retiro tuvo actividad política con el Partido Nacional. Fundó en 2007 la Unión de Ciudadanos Nacionalistas del Uruguay, un movimiento que apoyaba en su momento la candidatura de Luis Alberto Lacalle Herrera en 2009, ¿correcto? Es correcto. ¿Y actualmente en qué está su actividad política? ¿Qué pasó con la Unión de Ciudadanos Nacionalistas del Uruguay? Bueno, después de la campaña decidimos irnos con mi señora para el interior, así que podés sacar las conclusiones. Estoy apartado de la política, he sido designado como representante del Ministerio de Defensa durante este último periodo en el tema de las áreas protegidas del departamento Rocha. Y allá estamos por ahora tranquilos. ¿Y la Unión de Ciudadanos Nacionalistas no existe más? Bueno, han quedado una cantidad de dirigentes que de alguna manera u otra se están reintegrando otra vez al campo de batalla. Yo como integrante no participo más. No. ¿Qué llevó a algunos militares y militares retirados a fundar este movimiento? ¿La posibilidad de que, por ejemplo, Mujica llegara al poder? No, en realidad yo pasé a retiro en el 2005. Bueno, ahí pasé un año escribiendo un libro y después me dije qué otra cosa puedo hacer para llenar mis aspiraciones y hacer alguna contribución. Y de ahí surgió la idea de empezar a trabajar en política, sobre todo porque está bien claro que para los militares, para nosotros, el campo de batalla ahora está en el terreno político. Claro, usted era uno de los referentes de los tenientes de Artigas. ¿Ahí había más blancos que colorados, más colorados que blancos? No sé si me puedo identificar como referentes de esa organización. De hecho, es una orden militar reservada, o sea que si hubiera sido o soy, no te lo voy a decir. No se blanquea eso. Pero en realidad no sé en qué está ese proyecto. Esa fue una orden militar que surgió como una logia por allá por las épocas en que se detectó que había infiltración del comunismo dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces fue una acción de respuesta que después terminó en esta organización que ya es una de las más conocidas dentro de las Fuerzas Armadas, pero que en este momento no... ¿Y se eliminó esos elementos comunistas de las Fuerzas Armadas gracias al accionar de los tenientes de Artigas o no? No es que se hayan eliminado, son referentes de la izquierda, por todos conocidos, empezando por el general Sereño. Porque hay que ver que
una cosa que yo siempre planteo. Los militares tenemos virtudes y defectos como tienen todos los ciudadanos. Pero en este país los principales partidos lo han fundado los militares. Y bueno, y esa fue una pelea que se dio, es otro tema para hablarlo otro día, en la interna del ejército, que después terminó con el golpe de Estado y terminó con el desenlace que ya todos conocemos. La Unión de Ciudadanos Nacionalistas en su momento fue acusada de nazi por el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández, el ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, algo que usted rechazó. Pero la relación con Huidobro no empieza con esta acusación, sino que viene de antes, cuando Huidobro fue uno de los 13 rehenes, como se los llamó, presos en la dictadura y que estuvieron recluidos en distintos cuarteles de nuestro país. Sí, ese incidente fue una cruzada de espada en un momento político. Fue una acción política de Fernández Huidobro para sacar la pata del lazo cuando estaba muy arrinconado el tema de un arsenal que había aparecido, no sé si ustedes se acuerdan, sí, claro, en aire fresca. Entonces quiso sacar la pata del lazo y me tiró un misil a mí. Ahí lo desacusó de nazi. Yo no podía creer cuando me lo dijo, porque nos conocíamos hace mucho tiempo. Sí, yo lo conocí por primera vez cuando era apenas un alférez, pero claro, yo era el que estaba a cargo de... En aquella época los oficiales jóvenes estábamos a cargo de cuidar a los prisioneros, en el buen sentido de la palabra, o sea, la parte del rancho, el alojamiento, la higiene, la correspondencia, las visitas. Y en aquella época los prisioneros que estaban rotando en las unidades, que yo no tengo el concepto de que hayan sido rehenes, sino que más bien es un procedimiento común cuando los líderes pueden llegar a influenciar de alguna manera, separarlo. Eso está en la tapa del libro, ¿no? Yo fui prisionero en Camboya y lo primero que hicieron fue separarme de los soldados. Y a partir de esa época yo empecé a sentir, me empezó a llamar la atención la dignidad con la que llevaba su cautiverio. Y luego que salió también la dignidad con la que manejó los años esos de plomo duro que nos tocó vivir a todos, porque lo vivieron todos los que aún estamos vivos de aquella época. Y sí, empezamos a tener una relación de respeto, tal vez, capaz que hasta en las antípodas desde el punto de vista filosófico, y se desencadenó ese incidente a consecuencia de esa tensión que surgió, que tuvo su respuesta también. No fue una respuesta completa porque en aquel momento yo hice declaraciones en un medio de prensa que no fueron difundidas 48 horas antes de las elecciones. No quiero decir que hubiera sido censurado, pero no fue la respuesta completa que yo quise darle, pero fue un intercambio, fue una pequeña emboscada que me hizo. Pero tiene una buena relación, o sea, de hecho... Sí, de hecho... usted decía que estaba colaborando con el Ministerio de Defensa y ingresó en el periodo de Huidobro. Sí, cuando cuando él fue designado ministro de Defensa, me pidió mi anuencia para nombrarme representantes en algunos proyectos que hay de áreas protegidas. Ahí está. Sí. Pero no son ideológicamente afines, tú o todos los que integraron la Unión de Ciudadanos Nacionalistas, al nacionalsocialismo alemán. No tiene nada que ver. Eso ya, yo ya lo doy por descartado, por eso viste que no hice ninguna aclaración, porque fue un disparate, un misil tirado, porque incluso lo amplió y dijo que bastaba con mirar la página web de la agrupación. La página web está bien clarito, los estatutos. Creo que todavía si lo ponen en Google alguien puede bajar esa página, así que eso totalmente descartado. Vamos a la discusión, el tema que nos convoca, ¿le parece? El Poder Ejecutivo pretende llevar adelante una reforma al sistema de retiros militares y sin embargo ahora el debate en el Parlamento se entreveró un poquito, ¿no? Porque el senador José Mujica propuso una discusión más amplia e integral sobre la situación de las Fuerzas Armadas. Concretamente, ¿qué es lo que usted rechaza de la forma en que se viene encarando públicamente esta discusión? Bueno, podríamos decir que hay dos aspectos fundamentales.
Uno, desde el punto de vista político, en que no se está respetando la ley marco de defensa. La ley marco de defensa, que fue aprobada, yo acá traje un ejemplar, que fue aprobada en el 2010, la ley 18.650, establece claramente, acá en los títulos preliminares, de que la defensa nacional es un deber de la ciudadanía y que las Fuerzas Armadas van a elaborar el diseño de sus estructuras, su composición, sus efectivos y su organización logística a partir de este marco de la defensa nacional y del empleo y de la política militar. Y eso no se ha cumplido. Y ahora, en la ley de presupuesto, aparece una propuesta como la de la reestructura del servicio de retiro, que simplemente lo que hace es partirle la columna vertebral a las Fuerzas Armadas, porque hay que empezar por hablar de cuántos efectivos realmente precisan las Fuerzas Armadas. Hay que empezar a hablar de qué sistema de reclutamiento queremos realmente para poder tener la capacidad de darle la asistencia social que se pretende, y cuánto sería realmente el costo que va a representar eso al país. Sin embargo, retrocedimos, como la carta que ustedes se ve que han leído, y hemos retrocedido al cuadro, al primer punto. Todavía estamos en el punto inicial, en el punto de salida, porque yo veo que hay debates que se discute, que para qué queremos el ejército. No, ya está, la ley marco ya estableció de que queremos Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a diseñarla. ¿Cuántas veces se ha reunido el Consejo de Defensa Nacional para tratar estos temas? Porque esto tiene que empezar por un diseño hecho por los profesionales. No es cualquiera que venga a opinar cuántos años puede tener un soldado para hacer una patrulla, o cuántos kilos puede cargar un paracaidista. Esto te lo tienen que hacer los profesionales, pero eso es un insumo que después tiene que ir a través del Consejo, a través del Estado Mayor de la Defensa, al Consejo de Defensa, y eso tiene que ser la propuesta que tiene que hacer realmente seriamente el Poder Ejecutivo, que de acuerdo a esta ley, de acuerdo a la Constitución, es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. O sea que para usted la discusión está saldada sobre el tema de qué tipo de Fuerzas Armadas queremos, está en esa ley, en ese marco que se legisló en el año 2008, 2009. En el 2010 fue apoyada, fue aprobada, sí. Pero esta fue una discusión muy amplia que empezó en el 2007. Se invitó a todo el estamento académico, al estamento universitario, al estamento político. Todos los que quisieron participar, participaron. Entonces lo inaceptable, y aquí voy a la segunda parte, es que mucha gente que nunca participó ni se preocupó por crear esta ley marco, porque es una ley marco, acá no dice qué Fuerzas Armadas queremos, diseña el marco dentro del cual los comandantes van a hacer sus propuestas. Los mandos profesionales son los que tienen que determinar qué fuerza, con qué adiestramiento le vamos a dar para manejar qué sistemas de armas. ¿Y por qué no se avanzó nada en ese sentido? Y bueno, eso es una pregunta que habría que hacérsela al presidente de la República, al ministro de Defensa, y de repente tendrán alguna explicación de por qué deben diseñar las Fuerzas Armadas y decirnos, a ver, qué sistema de reclutamiento queremos para llegar hasta el final de la carrera, cortan por la mitad, y entonces con eso no creo que podamos ser tan ingenuos de no darnos cuenta que lo que estamos haciendo es poniendo la carreta delante de los bueyes y desarticulando todo. Cabrera, y esta irrupción de Mujica en el debate y esta propuesta, que en realidad no está muy claro cómo lo piensa instrumentar, pero ya tiró algunas líneas, como por ejemplo reducir el número de escuelas militares, aumentar el presupuesto militar en la base, mejorando el sueldo de los soldados, reducir los cargos burocráticos, preservar el hospital militar y evitar el retiro masivo de efectivos. De alguna forma no trata de darle un empujón a esta ley marco de defensa nacional, o sea, darle un poco de encuadre. Yo puedo hacer una estimación de lo que él puede hacer, de cuál es su intención. Me parece que él lo que quiere es volver a poner los bueyes adelante de la carreta y decir, bueno, vamos a empezar a diseñar qué Fuerzas Armadas queremos. Nosotros tenemos el sistema de reclutamiento más caro del mundo. Entonces no podemos después decir al final de la carrera,
Decir, bueno, pero no hay presupuesto para pagarle a los retirados. Lo que creo que está haciendo, la propuesta que se está haciendo es decirle al Poder Ejecutivo, bueno, señores, reúnanse en el Consejo de Defensa, que se reúna, que pida el asesoramiento profesional de los diferentes mandos y díganos qué es lo que queremos, qué Fuerzas Armadas ¿Coincide queremos. con la irrupción de Mujica entonces en este debate? Y a mí me parece que está diciéndole, vamos a empezar por el principio. Uh-huh. No vamos a cortar por la mitad, porque es totalmente arbitrario, es injusto. Por no decir otros epítetos, porque hay algunos aspectos que son hasta deshonestos intelectualmente, hasta hay malicia también, incluso en el tema del impuesto ese, que también se le van a agregar a personas que son ancianas, que se sabe que van a tener que recurrir a la justicia, que son demandas que van a llevar años, que no van a tener tiempo jamás de volver a recuperar un dinero que se les está quitando, no se sabe a título de qué, que una clara intención fiscal. Mira, Mujica habló con algún detalle más sobre el tema de las Fuerzas Armadas, sobre esta irrupción que hace de darle cierto contenido a la discusión. Cito declaraciones en comisión que fueron publicadas por el diario El País, de Mujica. Sinceramente no creo que el ejército precise de 200 coroneles ni de la cantidad de generales que tiene. Supongo que la OTAN tampoco debe tener 200 coroneles. Debemos tener idea clara de la cantidad de oficiales superiores que hay y plantear esta pregunta. ¿Cuántos se precisan? ¿Qué cantidad de oficiales superiores deben tener las Fuerzas Armadas del Uruguay? ¿Será posible reducirla o la dejamos así? ¿Qué opinas sobre esto que dice Mujica? Y son las preguntas claves que esa las tiene que responder el Poder Ejecutivo, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, rodeándose de sus asesores, el Consejo Nacional de Defensa, que está integrado por el Ministro de Defensa, el Ministro de Economía, el Ministro de Relaciones Exteriores, y llamar a los asesores militares que entienda conveniente a los niveles que se crea necesario y dar respuestas. Armar unas Fuerzas Armadas no se arma empezando al revés, empezando por los pies. Hay que empezar a diseñarla primero determinando las hipótesis de conflicto. ¿Cuál es la función? Yo creo que, Juanche, hasta que no se encare la estructura de las Fuerzas Armadas con una mentalidad comprensiva, desprendida de complejos ideológicos, y se estudie la complejidad de la constitución de las Fuerzas Armadas en forma completa, dentro de su función, no solo profesional, sino la función social que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se retira un cuartel de un pueblo y el pueblo empieza a morirse de hambre porque no hay mano de obra. Cambiamos el sistema de reclutamiento, como hacen muchos países, y van a haber miles de puestos de trabajo que se van a perder, o sea, que está cumpliendo una función social. Habló mucho del sistema de reclutamiento. ¿Cómo es bien este sistema de reclutamiento? Usted que dice que es largo y caro. Son cosas que merecen de que yo no puedo opinar porque yo ahora estoy en retiro, los mandos tienen la información actualizada y son los que tienen la autoridad para hablar de esto. Pero en el mundo existen diferentes sistemas de reclutamiento. Son pocos los ejércitos que tienen un sistema de reclutamiento de voluntarios contratados a lo largo de todo un periodo, porque es excesivamente caro. Más del 60% del presupuesto se va en sueldos. Entonces, por el otro lado tenemos la ley 9.943, que es la ley de servicio militar obligatorio, que no se está cumpliendo. Pero en el medio hay una cantidad de soluciones intermedias como la que están encarando casi todos los países. Basta con pegar una mirada en Brasil, la función no solo social, sino la función de educación que tiene Brasil, y hay que ver a las Fuerzas Armadas como una inversión, no como un costo, como un gasto. Vamos a hacer una tanda, estamos hablando con el coronel retirado Arquímedes Cabrera. Después de la tanda le vamos a preguntar por qué cree que le están haciendo bullying a los militares, por qué cree que Uruguay necesita o precisa un ejército. Muchos entienden que Uruguay
no precisa un ejército, basta con tener una prefectura un poco mejor equipada, una guardia fronteriza mejor equipada, pero que no hay necesidad de por qué tener un ejército. La situación de los militares en el sentido de económica es complicada, ¿no? Mientras en Uruguay hay 9% de pobreza, dentro de los militares el 50% está por debajo de la línea de pobreza. O sea, hay una diferencia muy grande con el resto de la sociedad. También le vamos a preguntar por las experiencias con las misiones de paz. Estuvo preso en Camboya, Arquímedes. Bueno, sí, podemos decir que técnicamente hubo un periodo que nos tuvimos que considerar prisioneros. Bien, de eso le vamos a preguntar después de la tarde. Seguimos conversando con Arquímedes Cabrera, coronel retirado del Ejército. A propósito de esta carta que le envió a la sección de cartas, justamente, del semanario Búsqueda, donde hablaba de el bullying monumental que estaban sufriendo las Fuerzas Armadas, los militares, y la sarta de bolazos sobre la profesión militar a que se está induciendo a la población civil. A propósito de la discusión sobre la reforma de la caja militar, la llamada caja de militar, y también esta irrupción del senador Mujica de, en verdad, rever las Fuerzas Armadas en su conjunto, a partir de algunos puntos que tiró el expresidente, ¿no? Estamos hablando un poco justamente sobre el rol de las Fuerzas Armadas en este 2017 y de cara al futuro. Y a ver, es el pensamiento de mucha gente, ¿no? Que hoy por hoy, y sin herir el orgullo militar de Cabrera, nuestras Fuerzas Armadas no podrían resistir un enfrentamiento con ningún ejército del continente. Eso es correcto. No es correcto. No es correcto. No. El pensar de que los más grandes ejércitos son los victoriosos es no haber leído nunca la historia. El concepto de que tenemos que estar preparados hoy para enfrentarnos a una potencia es no conocer cómo funciona el apresto militar. Un ejército no se hace de un día para el otro, y una guerra, un conflicto y una guerra convencional tampoco se declara de un día para el otro. Por eso es muy importante tener claro cuál es la política del militar, cuál es el marco que tenemos para armar esas fuerzas que van a integrar las futuras Fuerzas Armadas. El poder disuasivo no está en el número, ni está tampoco en la cantidad de fierros que haya, sino sobre todo en la capacitación de los cuadros para expandirse en caso de una amenaza. Ningún ejército del mundo, ningún país del mundo tiene salvo las potencias que están involucradas en los conflictos, los primeros fuerzas armadas del mundo que están involucradas en conflictos reales, como los Estados Unidos, como Rusia, como después ningún país tiene sus fuerzas armadas desarrolladas esperando enfrentar un conflicto convencional, porque no existiría ninguna economía que resistiera a eso, y de hecho el colapso de la Unión Soviética fue por eso. ¿Y para qué queremos Fuerzas Armadas? ¿Para qué queremos un ejército? Porque las Fuerzas Armadas es la primera expresión de voluntad, de soberanía, de independencia de cualquier nación. Eso está escrito no solo... No es el pueblo. En todos lados. Y bueno, el pueblo integra las naciones. Y perdóname que le diga, pero hay que leer lo que el marco legal que tenemos, la ley. Pero por fuera de una expresión soberana de una nación, en el terreno práctico, ¿para qué necesitamos unas Fuerzas Armadas? Y por qué no, como dicen muchas otras voces, si destinamos recursos a mejorar, en algunos casos, por ejemplo, la prefectura, o generar algún tipo de guardia fronteriza, o distribuir también esos recursos dentro de una policía más profesionalizada, entonces que se ocupe de los temas de seguridad internos. ¿Para qué necesitamos específicamente al ejército? Si esas tareas también se pueden distribuir y cumplir de otra manera.
No, es un error pensar que las fuerzas policiales puedan cumplir las misiones militares. Así como también es un gran error en el conocimiento de los recursos del Estado pretender que las Fuerzas Armadas vayan a cumplir funciones policiales. El Estado está diseñado para hacer un uso adecuado de los recursos que le dedica. Y en un mundo como en el que vivimos, donde se han desorganizado totalmente los conflictos, han terminado los bloques, las amenazas son difusas, el terrorismo internacional es cada vez una realidad y una amenaza concreta, y la droga y el crimen organizado frente al cual nos estamos enfrentando, nos tiene que hacer pensar de que en estos momentos, más que nunca, precisamos tener la garantía de un brazo armado para proteger en el caso de Uruguay, las Fuerzas Armadas no están combatiendo ni el narcotráfico ni el terrorismo. En estos momentos, las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir misiones en el caso que que haya un desborde a la fuerza policial. Ese es el empleo lógico. No podemos entreverar una cosa con la otra. Las Fuerzas Armadas tienen la misión de la defensa militar, y la policía y las instituciones que pertenecen al Ministerio del Interior tienen la responsabilidad de la seguridad interior. Pero no podemos desconocer de que tanto las organizaciones criminales internacionales como la droga, como el terrorismo internacional, funcionan con bases y con respaldos y con células en todas partes del mundo. Entonces, la función de tutelar los recursos, el patrimonio, la libertad, la independencia, eso no se le puede asignar a la policía. La policía tiene otras funciones que son muy nobles, que son muy profesionales, que son muy vocacionales, pero el gran entrevero que se arma, el de los bolazos que hablamos y seguimos hablando, porque acá el marco de la ley de defensa lo está diciendo. La defensa nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía. Entonces viste que estamos en la tapa del libro, estamos discutiendo. ¿Quiénes son los que dicen estos bolazos? Y lo podés escuchar en muchos lugares. El otro día estaba escuchando un debate con la mejor intención del mundo, por un medio de comunicación, y había personas que nunca habían alcanzado una bota militar y estaban discutiendo a ver si un soldado con 55 años podía hacer una patrulla en medio de la selva cargando una mochila de 30 kilos, o si un general de 60 años podía equipar, ponerse un paracaídas y saltar con su tropa. Y son cosas que a cada uno hay que darle el lugar que corresponde. Ya se le dio el lugar para que se discutiera en forma democrática, republicana, y a todos los estamentos de la sociedad para aprobar esta ley marco. ¿Por qué no dejamos que los militares diseñen sus fuerzas armadas en función a las necesidades estratégicas reales, digan cuál es la composición, cuántas unidades se precisan, qué material, qué sistemas de armas, cómo se va a hacer el sistema de adiestramiento y de entrenamiento, cuáles van a ser las reservas, y en función de eso, qué cantidad de efectivos, y a esos efectivos, qué sistema de reclutamiento se le va a dar, y finalmente cuál va a ser la asistencia social. Como este es el final de la película, se quiere ahora modificar. ¿Y quién le está haciendo bullying a los militares? Cuando usted dijo que están sufriendo, lo que realmente están sufriendo bullying son los militares. ¿Quién es? ¿El gobierno? El bullying es algo que lo traje como una paradoja por los términos, porque fue un término que utilizó Vázquez para referirse al caso de Sendí. Claro. En realidad proviene del verbo intimidación, ¿no? Del inglés, de un sustantivo como matón, bravucón. Acá en el Uruguay hay un núcleo que está específicamente organizado, financiado para atacar a las Fuerzas Armadas. Y ese es un problema ideológico. Hablemos sobre eso, porque un grupo financiado para atacar a las Fuerzas Armadas, un grupo político. Sí, la fachada política está en el PVP. El PVP. Y la fachada política está en Casa Grande. Eso no es ninguna sociedad, no es ninguna novedad. Pero detrás de eso hay otras personas. ¿O son las propias? ¿Qué le parece? Abran las páginas web de estos grupos
Y uno de los principales sustentos es una organización que se llama Open Society, que está financiada por George Soros, una de las multinacionales, uno de los más ricos del mundo, está financiando este tipo de organizaciones a través de una miríada de ONG y de grupos que tienen como función principal, no lo voy a decir como fachada porque no quiero ser ofensivo, el tema de los derechos humanos, pero atrás de todo eso hay una persecución permanente. ¿Por qué Soros? El scratch ese famoso, ¿eso qué es? ¿No es bullying? ¿No es intimidación? Cuando usted viene y le golpea la puerta de su casa y sus hijos miran para afuera y le ponen cartel y lo insultan, ¿eso no es intimidación? Y bueno, ¿usted le escracharon alguna vez? Eso es bullying. ¿Lo escracharon alguna vez usted? No, yo no. Una vez me acuerdo que llegué a mi casa, hace muchos años siendo capitán, cuando empezaron las caceroleadas, y sentí la humillación de una caceroleada en la puerta de mi casa y mis hijos mirando chicos desde afuera. Y yo lo único que había tratado de hacer durante todo ese periodo fue defender a mi patria y cumplir con mi vocación. Así que fíjense que le estoy hablando de hace unos cuantos años atrás. Y eso no se ha detenido. ¿Por qué Soros te estaría financiando a través de organizaciones sociales y políticas atacar a los ejércitos? Bueno, eso habría que preguntar, habría que hacer una serie de preguntas interesantes, ¿no? Usted dice que PVP y Casagrande, por lo pronto, que están financiadas por esta Open Society y de alguna forma están haciendo el lobby para erosionar la imagen de las Fuerzas Armadas y eventualmente desmantelarlas. Pero está claro que hay toda una organización que pasa por un asesoramiento jurídico, que tiene un aspecto académico, donde también tiene sus influencias sobre los centros de estudios. Está claro que hay operadores dentro de los medios de comunicación que preparan el terreno y está claro que estas cosas suceden. Fíjese que la última marcha que se organizó, por ejemplo, del Obelisco, pasaron por el Centro de Altos Estudios Nacionales, que el Centro de Altos Estudios Nacionales es una organización, es un instituto académico integrado por oficiales, por civiles y por militares, y donde está el Sistema Nacional de Operaciones de Paz, y fueron a hacer un scratch, a hacer pintadas. Esas presiones están organizadas, esas no nacen espontáneamente. Hay también un tema de heridas que no cerraron, ¿no? Y vuelvo a esta carta que envió al semanario Búsqueda, que es extensa y muy rica en conceptos, en donde hay una parte que mucha gente puede entender que es irrespetuosa, ¿no? En la que usted se refiere al tema de los desaparecidos. Y leo un párrafo de esta carta de Búsqueda. Dice: con estupor asistimos a estos debates donde personas que nunca se han calzado una bota opinan sobre las misiones militares, una cosa que decía recién Cabrera, ¿no? Esgrimen panfletarios mantras sobre los crímenes de la dictadura y cientos de desaparecidos de hace medio siglo. Esperemos a los 30.000 que se decretó en la Argentina, sin que se llegue a ninguna conclusión que no sea revivir viejos espectros, alejarse cada vez más de las soluciones y agregar perlas al bullying sin fin que las Fuerzas Armadas están padeciendo hace casi medio siglo por errores del pasado, ¿no? Y uno puede entender que esta forma de referirse a los desaparecidos, minimizando los crímenes cometidos por el ejército que usted integraba, no es una forma muy alentadora de alimentar ese divorcio entre Fuerzas Armadas y sociedad, ¿no?, que usted está denunciando. Sí, yo respeto esa opinión. Una aclaración: yo el ejército lo sigo integrando, yo como retirado, no soy jubilado, soy retirado. Los militares no pasan a jubilarse, sino que somos retirados y mantenemos un estatus diferente. Pero no creo que haya sido ofensivo para nadie, porque yo lo que estoy tratando de decir, y que lo está tratando de explicar desde hace tiempo el comandante en jefe del ejército, por ejemplo, es que en estos momentos no existe ningún integrante de las Fuerzas Armadas que hayan participado en los hechos que ocurrieron hace 40 y pico de años. Entonces, utilizar el tema de que no precisamos Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas no han participado en hechos del pasado
con integrantes que ya no existen o que algunos están todavía vivos y otros están cumpliendo sus condenas. Es un acoso totalmente innecesario, que no aportan absolutamente nada, porque esos razonamientos terminan, como la senadora Constanza Moreira, en decirle a la gente que como las Fuerzas Armadas son malas, como las Fuerzas Armadas son enemigas del pueblo, hay que eliminarlas. Y si hay que llegar a eliminarlas, que sea por un estudio que haga las Fuerzas Armadas y que le entregue al mando de las Fuerzas Armadas, o sea, el presidente de la República, y el presidente de la República se lo dé al Parlamento para que lo apruebe, pero no para hacer una deducción de que como en la década del 60 o del 70 se cometieron errores, ahora haya que estar permanentemente acosando a las Fuerzas Armadas y remarcándole a la población de que el soldado es malo, de que el soldado es enemigo de la población, como lo hemos sentido cantidad de veces. Ahora, usted reconoce que hubo errores, porque hay otros militares que no reconocen que hubo errores, ni que hubo presos políticos, ni que hubo tortura. ¿Cuáles son esos errores? No creo que haya ningún militar que no reconozca que haya errores. No creo. Yo no conozco ningún militar que no reconozca que hayan errores. ¿Pero qué errores serían o qué errores fueron? Y bueno, son los errores que se están pagando a través de todos estos procesos de la justicia, en algunos casos muy claros, en otros casos no claros para nada. Fue una consecuencia de una situación de guerra interna, donde la guerra es la expresión de la violencia. Entonces los excesos se cometen en todos lados. Ahora, porque hubo excesos en aquella época, yo no voy a permitir que sigan cometiendo los mismos excesos con mis Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas nacieron con la patria. Entonces respeten a los muchachos nuestros, a los gurises que están vistiendo el uniforme con dignidad hoy, que van a festejar 30 años los primeros comandos, que entrenan 24 horas al día, de noche, para tener gente que vele las armas con dignidad y con profesionalismo, y dejemos de echarle la culpa por errores del pasado. Ya está asumido. Y más que eso no se puede ir, porque es seguir reviviendo. Vuelvo no lleva a ningún lado. Un paso atrás, pero que tiene que ver con esta discusión, ¿no? Ubica al historiador Guillermo Vázquez Franco. ¿Lo conoce? Sí. Hace poco tiempo escribió también una carta a Búsqueda donde hablaba sobre las Fuerzas Armadas, una carta capaz que incluso hasta llegó a leer. Y después lo invitamos a Vázquez Franco y en estos micrófonos dijo lo siguiente: dentro de este territorio, o sea, sin mencionar los cascos azules y en lo estrictamente militar, sin contar que a veces levantan basura, está hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tarea que municipal, subrayó Franco, o ayudan en las inundaciones, tarea de bomberos y el Sistema Nacional de Emergencias. La última acción de las Fuerzas Armadas fue reprimir a los propios uruguayos e instalar un gobierno militar por más de una década. Esa fue la última acción concreta por fuera de estos servicios que en verdad tendría que cumplir o la Intendencia, o el Sistema Nacional de Emergencia, o los bomberos, ¿no? O sea, justamente, salir a la calle y que eso derivar eventualmente en una dictadura. Esa fue la última intervención de la Fuerza Armada. Eso, Diego? Y bueno, sí, porque de alguna forma lo hizo se comenta explícito. solo. Cualquier escucha que está siguiendo esta charla se da cuenta que el decir que la última acción que cumplieron las Fuerzas Armadas fue dar un golpe de Estado, reprimir la población, es una falacia. Porque, en todo caso, habrá sido un error que se habrá cometido, pero la última acción militar fue salvar a la democracia de los movimientos subversivos que se instalaron en la década del 60 o del 70. Vamos a no empezar a discutir de que los tupamaros vinieron a salvar la democracia, ¿no? No vamos a empezar a discutir eso, porque esa es la verdad impuesta hace tiempo, que ya nadie más se la Arquímedes, cree. Usted dice que no conoce ningún militar que no reconozca que hubo errores. Y me acuerdo que el año pasado entrevistamos al presidente del Centro Militar, al coronel retirado Carlos Silva, y él nos dijo que sobre los delitos, ¿no?, cometidos por militares durante la dictadura, que era una historia que se había inventado a nivel de la izquierda, y que consideraba que la justicia se había manejado absolutamente de forma política para meter presos a los militares, que no hubo presos políticos,
que solamente hubo delincuentes presos, que en ningún cuartel del país se abusó de alguna mujer. Le habló que las violaciones eran un invento absoluto. Y bueno, y manejó con el mismo relativismo el tema de la tortura. Ahí hay un militar que no reconoce que hubo errores, o sea, todo lo contrario, que niega que los delitos que se hayan cometido han sido delitos por los cuales los militares están pagando en algunos casos prisión, y que están pagando prisión porque en realidad la justicia se manejó políticamente. Hay alguien que niega todo, ¿no?, en sus declaraciones. Bueno, yo creo que si yo no escuché esas declaraciones, si hay alguien que niega rotundamente que en el pasado no se cometieron errores, es porque no es un ser humano, no puede reconocer de que hubieron errores. Yo puedo reconocer si cometí algún error, yo no puedo dar cuenta por lo que se pudo haber hecho en otros lados. Eso de las violaciones, siempre ocurren estas cosas, es un arma psicológica muy importante que se usa para desprestigiar una fuerza, pero nada de lo que se le acusa ha sido, porque yo viví parte de esa época, el producto de órdenes o de planes sistemáticos. Cometer excesos ya de entrada es un error, y la violencia es un exceso. Entonces, decir que las Fuerzas Armadas, lo último que hicieron fue reprimir al pueblo, es no haber conocido la historia, mentirle a la gente, porque las Fuerzas Armadas no solo salvaron al pueblo de una democracia, salvaron al pueblo de una dictadura tipo comunista. Y lo metieron en otra. Y si no, pero perdóname, Juanchi, si hubiera sido una dictadura tipo Cuba, todavía estamos haciéndole saludo a algún barbudo. Perdóname porque respeto tu barba. Justo Juanchi está bastante barbudo, ¿no? Pero no me vengas con eso, no seas malo. Entonces no es conocer la historia. Porque acá los que tomaron las primeras armas, los que tiraron las primeras bombas, los que tuvieron los primeros secuestrados, los que empezaron a hacer finanzas y a tomar las ciudades como Pando y todavía lo siguen festejando, no fueron los militares. Y ahora resulta que aparece alguien y habla sobre cualquier tema y se lo mira con lupa y todo se cuestiona a la luz de lo que pasó hace 45 años. Dejemos eso de atrás, por eso que yo estoy poniendo ahí la carta. Estamos, otra vez, en el juego de la OCA, estamos en el cuadro 1, discutiendo sobre esa cosa. Vamos para adelante, si queremos realmente pensar en solucionar el tema militar y no hacer de esto una discusión bizantina, entonces dejarle el terreno a los que verdaderamente están beneficiándose o llegando a objetivos ideológicos o políticos, que es la desarticulación de la fuerza. Eso sería el PVP, Casagrande, Constanza Moreira, los que se están beneficiando de... Basta con escuchar sus declaraciones. Igual, con respecto a la reforma de la llamada caja militar, yo creo que excede obviamente Casagrande, PVP, el propio ministro Astori estaba más que de acuerdo en por ejemplo, aumentar la edad de retiro obligatorio, justamente para dejar de pagar anualmente dineros que se podrían destinar a otras cosas. Cabrera pasa a retiro obligatorio con 55 años, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Usted no se sentía que tenía tiro para 5 años más? Y absolutamente, yo todavía no me adapté. Y bueno, ¿y le parece mal entonces que se... No, pero nadie está diciendo que no. Yo mismo estoy tratando de defender en este momento, porque soy yo, frente a mí, soy el responsable de lo que estoy diciendo, de que hay que readecuar las Fuerzas Armadas. Ustedes mencionaron un trabajo del año 98, del 98, sí. Donde ya se hablaba de la readecuación de las Fuerzas Armadas. Se hablaba de llegar a una doctrina de empleo conjunto, a la unificación de los servicios, a la estandarización de los procedimientos administrativos, a la readecuación del sistema de reclutamiento. Ustedes saben, y desde esa época que se está hablando, y en esa época a nadie le interesaba, porque nadie pensaba en el colapso que se iba a llegar ahora. Porque es fácil decir, bueno, precisamos plata y bueno, achicar las Fuerzas Armadas, sacarle vacantes. No importa.
las consecuencias Ahora, la solucionan ahora pegando un hachazo. La propia Fuerza Armada del pasado generó una asimetría que es la que se está pagando hoy, ¿no? En la tropa, ¿no? Por eso el 50% de pobreza dentro de los efectivos militares, es decir, con promociones, ascensos, se generó toda una oficialidad, que inclusive hoy tiene jubilaciones en algunos casos muy altas, ¿no? Muy altas, y eso, si se quiere, beneficios o privilegios lo terminó pagando una tropa con sueldos muy bajos, mal alimentados en algunos casos. Claro, pero acá o sea que también le fueron los propios militares de hace 20 o 30 años, o 40, que generaron esta situación de las actuales Fuerzas Armadas, ¿no? No, yo no comparto para nada. Las leyes orgánicas que han ido afectando todo este proceso fueron hechas en la época de la democracia y fueron hechas bajo gobiernos del Frente Amplio, así que no veo que tienen que ver los oficiales. Acá hay una realidad muy grande, y hablando de la última operación que hizo el ejército, como decía Sun Tzu, la mejor batalla es la que no se pelea. Y la mejor operación que ha hecho el ejército en este último periodo es no haber caído en la tentación de dejarse ideologizar. Y por eso es que ahora está pagando las consecuencias de que hay gente interesada en que salgan estas reestructuras entre gallo y medianoche para desarticular toda su cadena de comando, para desmotivarlos y lograr ese objetivo que es limitar a las Fuerzas Armadas porque ahora no me sirven, y tratar de llegar a unas Fuerzas Armadas como tiene Venezuela hoy en día. Porque si hay una batalla que no se peleó y que fue la gran batalla de las Fuerzas Armadas después de la década del 70, fue esta: no dejarse ideologizar y aguantar con dignidad, aguantar de pie, estar preparadas profesionalmente y ser una parte sustantiva de la política de relaciones, de la política exterior del país. Uruguay no está en el Consejo de Seguridad solamente por la brillantez de su política exterior. La reputación que tiene Uruguay en el concierto internacional se la deben a los miles y miles y miles de orientales que han pasado por los lugares más remotos y hostiles del planeta, con las misiones de paz. Arquímedes, se nos fue el tiempo, tenemos que ir cerrando. Usted participó en muchas de esas misiones de paz combatiendo al enemigo. ¿Le tocó combatir al enemigo y matarlo? Bueno, felizmente yo no tengo... Es decir, ¿cuántos muertos tiene en esas misiones ¿Cuántos muertos tengo de paz? Sí. El comando, yo en general integré comandos de unidades, porque las misiones de paz, ustedes saben que hay misiones de observación, de Estado Mayor, y después están los contingentes armados, que son los que tienen la responsabilidad y el mandato de hacer cumplir las reglas, incluso por el uso de la fuerza letal. Y en muchos casos nuestras unidades han tenido que hacer empleo de la fuerza letal, y no tengo marcas en mi pistola como lo haría un cowboy, pero posiblemente algunas de las misiones que yo he ordenado han generado bajas, porque las misiones de paz, al contrario de otro de los grandes errores que todavía no hemos logrado transmitir a nuestra población, son misiones estrictamente profesionales y de riesgo. Por eso un poco la urgencia de tratar de revertir esto, de decir, no destruyamos las Fuerzas Armadas, porque hasta eso nos va a afectar desde el punto de vista de la imagen internacional que en este momento estamos proyectando. Fíjense que en el Congo, de 16.000 efectivos, el batallón uruguayo es la reserva del comandante de la fuerza. Y la reserva del comandante de la fuerza es un privilegio que se gana porque el comandante la selecciona dentro de sus mejores unidades, porque es la que tiene que emplear en los momentos de peligro, en los momentos de mayor crisis. Bien. Cabrera, cierro con esta. ¿Qué le parece que la tropa pueda adquirir marihuana oficial en farmacias? Y la tropa es parte de la población. A mí no me hace gracia, para nada. No creo que a ningún comandante se vaya a dormir tranquilo pensando que tiene un centinela armado con
con un stent, con la posibilidad de estar bajo los efectos de alguna droga psicotrópica, pero eso es otro tema, una historia muy larga. Es un verde comprando verde, ¿no? En este caso. Sí. Creo que con ese chiste podemos terminar la entrevista. Recién la agarré. Bueno, yo soy paracaidista, ¿qué Pachi es muy de terminar chistes sí, con militares. ¿No conoce el chiste de la competencia internacional de los ejércitos? No. Otro día se lo hago, porque se nos fue el tiempo. ¿Lo conoce? No. ¿No? Va a tener que invitarme ¿El otro de día Hipopótamo Chancho, ese no lo conoce? No. Bueno, Arquímedes Cabrera, coronel retirado del ejército, muchas gracias por estos minutos, es suena tremendo. Chao, Luis.